Good morning, student. Blessing. We begin a new lesson. The topic is interrogatory and short answer with verb to be in present tense. The objective is the student know the structure of the interrogatory form and short answer with verb to be in present tense. Bueno chicos, has escuchado que hoy vamos a aprender una nueva lección. El título es la forma interrogativa y respuestas cortas. ¿Cuál es el objetivo de esta lección? Que tú puedas conocer la estructura y así puedas formular preguntas y respuestas cortas usando el verbo to be presente. Aquí tenemos un cuadro de la conjugación de la forma interrogativa, pero voy a hacerte un pequeño repaso de las clases anteriores. Habíamos aprendido a formular oraciones en forma afirmativa, donde iba un pronombre, un sustantivo, el verbo to be que corresponda y un complemento. Por ejemplo, tenemos I am a doctor. You are an engineer. He is at home. She is my sister. It is a dog. We are friends. They are farmers. Habrás visto que para cada pronombre tiene específicamente un verbo. Para I va am, para you, para we y para they va el verbo are. Para he, para she, para it va el verbo is. Estas mismas oraciones las hemos cambiado a la forma negativa. Es fácil, recuerdas, ya hemos visto este tema. ¿Qué hacemos para una oración afirmativa cambiarla a la forma negativa? Lo único que hacemos es colocar not después del verbo to be, es decir, después de am, después de are o después de is colocamos el verbo not. Cuando nosotros vamos ahora a formular preguntas de una oración afirmativa, lo único que debemos de hacer es anteponer el verbo, observa, el verbo to be adelante de la oración. Observa aquí, la única diferencia o digamos que debes de considerar y tener en cuenta es que no podemos nosotros cambiar I am, el verbo am, ponerlo adelante para formar una pregunta. Mira que solo aquí se da esta variación y el resto no hay dificultad alguna. Observa, I am a doctor. Cambiado a pregunta, debo de cambiar I am por la segunda persona. Y digo entonces, si el verbo to be debe ir al inicio, entonces va Are you a doctor? ¿Por qué razón se da eso? Porque tú no puedes preguntarte a ti mismo. Cuando tú vas a hacerte una pregunta a ti mismo, no tendría lógica, porque tú mismo tienes la respuesta. A no ser que hayas perdido la conciencia y no recuerdes, entonces tú te mirarás en un espejo y dirás, ¿soy yo un doctor? ¿O soy yo guapo o hermosa? Entonces no tendría lógica. Entonces por esa razón nosotros lo que hacemos es I am cambiarlo por are you, el pronombre de la segunda persona, porque es otra persona que te pregunta a ti. Te dice, ¿tú vas al doctor? ¿Tú estás enfermo? ¿No es cierto? Entonces, por esa razón necesitamos cambiar ese pronombre I am con el verbo am por el are you. Entonces recuerda que cuando tú veas una oración que tenga I am, automáticamente debes de considerar que lo vas a cambiar por are you. Are you a doctor? ¿Tú eres un doctor? En la segunda oración y el resto de oraciones no hay complicación. Observa, el verbo are va al inicio, entonces queda are you an engineer. Observa, is va al inicio y diría entonces, is he at home? Asimismo, is va delante de she y digo yo, is she my sister? Recordando que siempre al final voy a colocar el signo de pregunta. Y así yo he hecho oraciones he cambiado de oraciones afirmativas, las he cambiado
interrogativa. Entonces digo que para cambiar una oración afirmativa debo anteponer el verbo, es decir, que va a ir al inicio. Pero ojo, solo cambiará I am, que lo haremos por are you. Observemos la estructura. Entonces decimos que para cambiar a pregunta, primero va el verbo to be, luego el sujeto. Aquí puede ir un nombre o puede ir un pronombre. Luego va el complemento y por último el signo de pregunta. No lo olvides. Aquí yo tengo una oración. Amy is a good dancer. Amy es una buena bailarina. Esta oración la quiero cambiar a pregunta. Y si me dice la regla que coloco el verbo is al inicio, entonces dime tú, ¿cómo quedaría la forma interrogativa si is va a ir adelante? Así dice la regla, is va a tomar el primer lugar y el resto en el mismo orden, siempre poniendo al final el signo de pregunta. Entonces diría yo que quedaría la pregunta de esta manera. Mira, is va delante de Amy. ¿Is Amy a good dancer? Y he puesto el signo de pregunta, ahora se ha cambiado de oración afirmativa a pregunta. Y dice, ¿es Amy una buena bailarina? Ahí ya tengo cambiada la pregunta. Ahora observemos el segundo ejemplo. The players are in the stadium. Los jugadores están en el estadio. ¿Cuál es el verbo to be aquí? El verbo es are. Este tomaría el primer lugar. Como toma el primer lugar, dice la regla gramatical de nuestro idioma también, el español, que al inicio se escribe con mayúscula. Entonces, are va a ir al inicio pero con mayúscula. Y el resto va en el mismo orden. Hemos cambiado a pregunta. Entonces queda así. Are the players in the stadium? Observa, al inicio mayúscula. La que estaba en la oración afirmativa mayúscula pasa a minúscula, a no ser que sea un nombre. Aquí no podemos los nombres ponerlos en minúscula. Así está considerado la regla gramatical inglesa y también española. Entonces observemos que la pregunta quedó, ¿Are the players in the stadium? ¿Están los jugadores en el estadio? Hemos cambiado a pregunta. La última oración, I am an excellent drawer. Yo soy un excelente dibujante. Entonces la voy a cambiar a pregunta. Pero aquí dice I am. ¿Y recuerdas qué pasaba cuando en una oración está I am? Lo debemos cambiar por la segunda persona. En este caso sería you are. Y cambiado a pregunta, el verbo va al inicio. Y queda entonces, are you an excellent drawer? ¿Eres tú un excelente dibujante? Hemos cambiado entonces a pregunta. Si ves que es sencillo, lo único que debo de tener en cuenta es que el verbo va al inicio, sea is, sea el verbo are y sea el verbo am, porque estos son verbos to be presente. También vamos a ver cómo hacemos respuestas cortas. Aquí tenemos las preguntas anteriores. ¿Is Amy a good dancer? Are the players in the stadium? Are you an excellent drawer? Vamos a ver cómo quedaría entonces la respuesta. Cuando nosotros vamos a formular una respuesta corta usando yes o usando no, debemos de tener en cuenta o presente que usamos yes seguido del pronombre. Mira, aquí tengo un sustantivo. No puedo poner yes, Amy. No. Amy lo voy a reemplazar por el pronombre que corresponda. Ya eso lo hemos aprendido en las primeras clases. A cambiar sustantivos por pronombre. Y si yo estoy hablando de una persona de género, aquí femenino, entonces el pronombre sería she. No puedo usar am. Entonces recuerda que cuando hacemos respuestas cortas, vamos a usar yes o no, pero usaremos pronombre, no sustantivo. Y por último, el verbo to be. Entonces observemos cómo quedarían las respuestas.
Observa, yes, Amy es reemplazado por she. Y el verbo que corresponde a she es is. Pero en la forma negativa, mira lo que sucede. No, she, y a is le he aumentado no, pero aquí lo he hecho en contracción. He unido el verbo con la palabra no. Cuando se une, entonces queda de esta manera. No, she isn't. No, ella no es. Tengo también aquí otra pregunta. Are the players? Si voy a reemplazar the players, los jugadores, ¿por qué pronombre piensas tú que sería el correcto? Cambiando este sustantivo, ¿cuál sería el pronombre correcto? The players, aquí dice jugadores, habla de muchos. Entonces quiere decir que voy a utilizar el pronombre they. Entonces diría yo que va a quedar de la siguiente manera la respuesta. Yes, they are. Para they va el verbo are. Y negativo, no, they aren't. Aquí también hemos hecho la abreviación de are más not. Y are más not es aren't, uniendo o abreviando. Y tengo la última pregunta, que aquí va nuevamente a cambiar. Porque dice, ¿eres tú un excelente dibujante? Al responder no vas a decir, sí, tú eres. No, porque me están preguntando, entonces digo, sí, yo soy un excelente dibujante. Entonces aquí va a cambiar vuelta el pronombre you por el primer pronombre personal. Entonces la respuesta sería, yes, I am. No, I am not. Observa aquí. En la contracción negativa no podemos unir el am con el no, porque la M y la N tienen un sonido similar, entonces no podríamos diferenciar al pronunciarlo. Por eso debemos de unir solo en este pronombre, debemos de unir el pronombre y el verbo to be, que quedaría am y separado no. Si tú lo confundes y pondrías M apóstrofe N apóstrofe T, dañarías la estructura. Esta es la forma correcta en las respuestas negativas. Entonces hemos visto cómo cambiar la pregunta y cómo dar una respuesta corta usando el verbo to be. Well, student, we finished this lesson. Como tarea te va a quedar cambiar estas oraciones a pregunta y responder con yes y con no. Si no recuerdas, deberás volver a ver el video desde el inicio para que tengas presente cómo tienes que hacerlo. No vas a enviarme esta tarea a mi WhatsApp, lo vas a tener archivado en tu portafolio. Y en la próxima clase que tengamos Zoom, ahí vamos a ver cómo fueron las respuestas. Y cuando nos veamos en forma presencial en nuestra institución, yo voy a revisar ese portafolio o ese cuaderno, cómo quedaron estas respuestas. Entonces, nos vemos en la próxima clase. See you soon. Thank you for your attention. Goodbye, student.